Hola, buenos días con todos. Vamos a empezar la sesión. Hugo, Hugo, Jordi. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Jordi. ¿Nos podrías recordar que vimos la clase anterior? Correcto, en la clase anterior vimos sobre lo que es data center. Vimos que era un data center. Vimos también sobre para qué nos sirven en la vida diaria los data centers, qué tan importantes son. Vimos también sobre lo que tiene que ver con el entorno de un data center, o sea, las especificaciones, qué hay dentro de un data center. Muy bien. Ok, Vimos, sí, todo eso básicamente, todo sobre data center, ok, básicamente. perfecto. Muchas gracias, Jordi. Miguel, Nada. Hola, buenas. buenos días, Miguel. ¿Algo más específico de lo que habíamos revisado en la clase pasada? Con respecto a los data centers, que también vimos los factores que influyen al momento de seleccionar dónde ubicar un data center, como la temperatura y eso. Ok. Melanie. Buenos días, ¿me escucha? Sí, buenos días, Melanie. ¿Nos podría hablar algo acerca del enfriamiento? Sí, conversábamos que el enfriamiento prácticamente de un data center de esta sección tendría que estar, si no me equivoco, desde los 17 hasta los 30 grados más o menos. O sea, no puede estar tampoco ni muy frío ni muy caliente. O sea, vamos a tener corrientes de frío y de calor porque para que fluya. Ahí veíamos una imagen que usted nos proyectó sobre cómo prácticamente fluiría el calor y cómo estaría entrando el frío en cada uno de las secciones. Y nos decía que la parte fría prácticamente iba a estar cubierta con vidrios, o sea, puertitas. Y justamente eso también lo vi en el data center de Telconet, que tienen puertitas totalmente selladas para que no se escape el frío y se mantenga totalmente el clima. Ok, gracias. Gabriel. Sí, profesor, buenos días. Buenos días. ¿Nos puede hablar sobre la temperatura, aparte de lo que ya dijo Melanie? Bueno, acerca de cómo mantener la temperatura en el data center, me acuerdo también de que la configuración de las hileras, ¿verdad? De los servidores era importante porque este, había unas que eran para llevar la temperatura afuera y otros para que la temperatura, perdón, el aire frío entre y que en el piso falso iba a pasar todo el aire caliente para luego ser expulsado al exterior. Ok, gracias. Bien, para la clase de hoy se logra ver las transparencias. Por favor, alguien levantar la mano. Excelente. La clase de hoy es netamente programación. Entonces, vamos hoy a hablar del simulador CloudSync para que al menos se entienda cómo funciona y que de ahí ya ustedes puedan continuar con las diferentes actividades, ¿no? Entonces, algo poquito de historia, ¿no? CloudSync generalmente fue desarrollado por el laboratorio de Melbourne Cloud Labs, la cual
como saben, ¿no? Tener diferentes tecnologías, diferentes infraestructuras, software, plataformas que podemos tener en la nube, conlleva que hay que dar un costo para hacer esas pruebas, ¿no? Entonces el laboratorio lo que decidió fue crear lo que es un pequeño simulador a modo de una aplicación en Java que nos permita a nosotros al menos poder setear esas configuraciones y trabajar con ellas, ¿no? Este simulador en sí nos ayuda mucho para simular las tecnologías, simular los hosts, simular las máquinas virtuales, los procesadores, cuánto de memoria, cuánto de storage, las diferentes tareas que puede hacer un procesador o cualquiera de ellos, una máquina virtual, y poder identificar cuánto es el tiempo de demora que va a tomar, ¿no? Que eso es lo interesante en este simulador. El simulador en sí, ustedes lo pueden obtener de esta página, que era justamente, yo les envié simplemente el link de la descarga, pero esta es la página oficial del Cloud Labs de Melbourne. CloudSync es como que, el que te voy a indicar, es el simulador como que base de la cual pueden agregar muchas otras extensiones e incluso trabajar en diferentes fases de la cloud. Aún no llegamos a esa sección de la materia, porque eso ya es el segundo parcial, pero cuando yo trabajo en la cloud, yo tengo muchos tipos de procesamiento. Yo puedo enviar a procesar en la cloud, es decir, en los servidores. Yo puedo procesar en el arco, en el edge, es decir, justamente antes de enviar información a la nube. O yo puedo procesar información en la niebla, que quiere decir que mientras va haciendo un transcurso de información, voy generando un procesamiento en streaming, ¿no? Hay muchas formas de procesar cuando estoy hablando de la cloud. Eso lo veremos, como digo, en el segundo parcial. Sin embargo, CloudSync nos provee este tipo de herramientas para poder al menos simular y ver cómo es que se comportan los datos en la nube. Bueno, tienen aquí para las descargas, que fue el enlace que yo les pasé. Y asimismo tenemos las diferentes extensiones, lo que les estaba diciendo, ¿no? Por ejemplo, CloudSync era por cosas centradas en la nube. iFoxSync centradas en la niebla. CloudSync X son extensiones que nos permiten a nosotros poder simular lo que son tecnologías como web service, sesiones de usuarios a nivel web, automatizar ciertas cosas, generar muchos IDs de usuarios. Y lo que me gusta más de la extensión es que puedo trabajar con MacReduce. MacReduce es una forma de almacenar datos cuando estamos trabajando con Big Data, ¿no? Eso más lo ven en sistemas distribuidos, pero es interesante trabajar con eso. Tenemos también el Edge Cloud Sync, que como estaba diciendo, es para trabajar o hacer procesamiento en el Edge, en el arco. ¿Ok? Y fíjense, tenemos muchas otras formas para trabajar en Cloud Sync, ¿no? Vamos ahorita simplemente a ver el inicial, el básico. Entonces, yo a ustedes les envié a descargar todos los códigos y el jar para empezar a programar. Entonces, entendiendo CloudSync. Por favor, indicarme si ustedes tienen abierto el IntelliJ y han cargado al menos el Open Source en IntelliJ. Eso es sencillo, simplemente lo que hacen es abren IntelliJ e importan el proyecto que han descargado en Open Source. Si alguien no lo ha hecho, por favor, empiecen a hacerlo para irlo trabajando.
Ok, cuando terminen, por favor, levantar la mano los que ya tengan cargado el código. Ok, generalmente en la carpeta open source de todo el código van a tener este tipo de información. La documentación para poder trabajar, los módulos, generalmente el que es CloudSync es donde yo tengo todas las diferentes clases para poder trabajar con CloudSync y les vienen ciertos ejemplos para que ustedes puedan al menos entender cómo es que funciona CloudSync. Ahorita vamos a revisar el ejemplo 1, que creo que es el más básico en el cual podemos entender muy bien el funcionamiento. Así que, por favor, carguen ese código, cárguenlo en el IntelliJ. Sería de esta forma, ¿no? Para que vean la distribución, la documentación, y lo que me interesa a mí son los módulos. Tienen el CloudSync, que son absolutamente todas las clases en las cuales vamos a trabajar. Se pueden encontrar que tiene este simulador, contenedores, core, distribución, GeoWeb para la parte web, para sacar redes, para Power, que es una de las cosas muy interesantes en este simulador, debido a que todas estas clases a mí me proveen información ya de equipos, pero utilizando la energía que utilizan. Entonces, conlleva una simulación un poco más real. Nosotros ahorita vamos a trabajar simplemente con las clases bases, no con energía, sino simplemente para conocer lo que se necesita en ese simulador. Por ejemplo, cuánto de máquina virtual debo tener, cuánto de data, cómo voy a armar mi data center, cuántos hosts, cuántas máquinas virtuales, cuántos procesos deben ir a la par, qué tipo de procesamiento voy a compartir, si va a ser por tiempo, si va a ser por almacenamiento o va a ser compartido, qué tipo de políticas yo debería tener para tratar de administrar un poco mejor los recursos en mi data center, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora. Así que, por favor, carguen el proyecto, carguen el open source, y apenas cargue, por favor, alguien levantar la mano. Una pregunta. Sí. Es que mi IntelliJ recién abre, entonces, ¿cómo se carga el proyecto? Debe aparecerle import, ¿verdad? ¿No? Ya lo muestro para seguir rápido. Déjenme cerrar esto. A ver, dejen cerrar todo el IntelliJ para que puedan ustedes ver. Es sencillo. A ustedes les aparece Sí, ahí estoy. Le doy import. Import Project. Ya. Busca la carpeta donde usted haya descargado el código. Mm,
Lo abre y next, 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 next. Yo ya lo tengo aquí cargado. ¿Cuál de los dos sería? ¿El CloudSim? Es que hice descargar los archivos y extraje los dos. Toda la carpeta. Toda la carpeta. Toda la carpeta del proyecto. Toda. Fíjense, es toda la carpeta. Tienen aquí la distribución, documentación y los módulos. Me salió no framework detected. ¿Eso está bien? Si tienen Java y todo en su máquina, todo eso. Sí, tienen instalado todo. Java creo que no. Todo eso ya es de la máquina. Profesor, Java, ¿qué versión es la recomendable para Eh, trabajar con esto? La verdad, yo trabajo con la 8, pero es más porque yo tengo aplicaciones que necesariamente trabajan con la 8, ¿no? Entonces, pero actualmente ya hay unas versiones superiores que puedes trabajar. No pasa nada con la versión. Ok, Javier y Darwin, ¿lograron cargar tranquilamente el proyecto? Sí, profe. Sí, perfecto. Darwin, Sí, profe. excelente. Vamos, dos más, por favor. Profe, pregunta. Sí. Ahí veo que usted tiene la carpeta de otra carpeta llamada CloudSim adentro de CloudSim. Ah, ¿De qué año? esa no se descarga, tranquila, esa es información mía. Ah, ya, ok. Incluso, por ejemplo, creo que ahorita un chico de integradora con otro profesor están trabajando en el simulador CloudSim, pero en vez de CloudSim están utilizando el Edge CloudSim. Entonces, es interesante que conozcan antes, si es que tienen algún tema de integradora con respecto a análisis de la nube. Vamos, van dos. ¿Alguien más? Melanie, ¿logró hacerlo? ¿Sí logró cargar el proyecto? Sí. Sí, perfecto. Tres. Sandra, ¿también? Sí, profesor. Sí, perfecto. Michelle, Sí, ya me cargó el proyecto. Pero yo me descargué la 5.0, no me descargué la 4.0. No sé si habrá problemas con eso. no pasa nada, sigue el mismo esquema. En cambio, en las 5 vienen otras funciones más, pero no pasa nada. Ah, ya. Ok, 5. Esperamos un par de minutitos más.
Ok, como están 5, voy a explicar cómo es que funciona el simulador, ¿no? A modo de diapositivas. ¿Cómo es que funciona el CloudSync? CloudSync ustedes primero necesitan crear su data center, es decir, crear al menos la infraestructura de ese data center. ¿Y qué tiene esa infraestructura data center? Ok, va a tener muchos hosts. Dentro de ese host va a haber muchas máquinas virtuales, en donde las máquinas virtuales son los que van a crear los cloudlets. ¿Qué son los cloudlets? Los cloudlets simplemente son los procesos que van a estar manejando cada una de las máquinas virtuales, ya sea por tiempo o por espacio en disco, ¿no? Esos son los cloudlets. Y ahí yo he creado mi infraestructura de un data center. Fíjense que este data center es simple. Simplemente tengo una máquina que tiene 2 máquinas virtuales y tengo 2 procesos que se están ejecutando uno en una máquina, y cada uno por máquina virtual. ¿Cómo administro mi data center? El simulador tiene algo que se llama el Data Center Broker. El Data Center Broker se comunica con la infraestructura de su data center utilizando las listas de cuántos procesos yo tengo. En este caso solamente tengo 2, debería tener en mi lista, y de cuántas máquinas virtuales yo tengo en mi data center, ¿no? Entonces, el Data Center Broker es el que se encarga de enviar todos los datos y administrar el data center mediante la lista de procesos que yo quiera tener y los procesos y las máquinas virtuales que yo tengo en mi data center, ¿no? Así es que funciona CloudSync. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Crear mi infraestructura, que es mi data center. Entonces, aquellos que ya les logró cargar el código, nos vamos a Modules, CloudSync, SRC, Main, Java, y nos vamos a, perdón, no es un CloudSync, CloudSync Examples, SRC, Main, Java, y nos vamos al ejemplo 1 para entender esa parte. Miren, entonces voy a crear una clase sencilla, que es el ejemplo que está creado. Dentro del ejemplo, ese va a ser su propio data center. Y fíjense, hay una lista de cloudlets y una lista de máquinas virtuales. Porque mediante esas listas, mi data center broker debe interactuar o realizar las acciones o procesos que ustedes vayan a hacer. ¿Ok? Estábamos 5. ¿Alguien más logró cargar el proyecto? El open source, el código. Ok, Fernando, 6, María 7. Kevin 8, Marina, ok, 9. Perfecto. Perfecto. Y 10, estamos 10, excelente. Podemos continuar entonces. Bien, entonces teniendo la clase que tenemos aquí, fíjense lo que hago. Tenemos esto lo dejamos por allá mismo, principal, y vámonos a esto. ¿Qué es lo que primero que hay que hacer? Crear mi data center, que era crear la infraestructura que voy a tener en mi propio data center. Entonces, para crear mi data center, yo debo tener CPUs o hosts o máquinas o equipos, como ustedes los quieran ver, una lista de equipos que van a estar dentro de mi data center. Perfecto. Asimismo, dice, una máquina contiene uno o más CPUs. Entonces, por máquina, yo debo tener una lista de CPUs con las cuales van a obtener esa máquina. Por ejemplo, puedo tener una máquina dual core, una máquina con 4 núcleos. Ustedes especifican cuántos núcleos va a tener o cuántos CPUs va a tener cada uno de los hosts. Para ver justamente cómo es que voy a tratar de enviar los cloudlets a cada uno de los CPUs para que procesen esa información o hagan o realicen las acciones de procesamiento. Siguiente, por ejemplo, dice, creamos lo del CPU y agregamos dentro de las listas. Ok, entonces por cada, tengo que agregar el CPU. Le dice, ok, new P, new CPU, con, esto es lo interesante, de provisionamiento simple. Entonces,
Si se van ustedes a las clases, es una P provisional simple. Vamos ahora a las clases que tenemos. Este es procesamiento. ¿Y qué dice P? P, elemento de procesamiento, la clase representa justamente un núcleo de una máquina física, definido en términos de instrucciones de millones por segundo. Es los MIPS. ¿Cuántos MIPS debe tener? Si ustedes se fijan en el ejemplo, yo voy a tener 1000 MIPS por unidad de CPU, ¿no? Siguiente, dice, creas el host con una lista de CPUs con los cuales ustedes han creado. Entonces voy a crear un host que va a estar siendo agregado en la lista de hosts. Ok, y dicen new host. Fíjense que tienen para eso, tienen la clase host con toda la información de la RAM, el almacenamiento, las máquinas virtuales que podemos tener para poder manejar los schedulers, para ver qué tiempo o almacenamiento estamos usando, las listas de CPU que va a tener. Sí, eso en sí es. Vamos acá, CloudSync, y creamos. Ok, voy a tener una máquina que se llama el host ID 0, es justamente para ver qué ID, cuánto de RAM le voy a dar a mi máquina, 2048, o sea, de 2 GB, cuánto de almacenamiento le voy a dar, le estoy dando alrededor de 1 millón, creo que era 1 tera, creo que es. ¿Cuánto de ancho de banda va a tener? Dice 10.000, ¿no? Entonces, tienen ustedes ahí cuánto están creando su máquina, cuánto de las características que va a tener ese host. Entonces creamos el host, pero para yo poder crear el host, yo debo agregarle los provisionamientos, que son justamente para tratar de que ese número que estoy asignando se encaje bien con la máquina, que trabaje bien con la máquina. Entonces, para ello tenemos, por ejemplo, el RAM provisional simple de la RAM, el BW provisional simple del ancho de banda y el bien scheduled time share. Este de aquí es el que más interesa. Como yo tengo una máquina, yo tengo un host que estoy tratando de crear y yo tengo muchas máquinas virtuales que pueden tener ese host, ¿cómo es que van a tratar de compartir los CPUs? Es lo que más interesa. Porque un proceso, un cloudlet puede decir, yo voy a trabajar con ese CPU, o yo voy a trabajar con todos los núcleos de esa computadora, o simplemente yo voy a trabajar con una sola porción del núcleo, con cierta porción de RAM. Entonces, eso nos interesa tratar de organizar y administrar muy bien cómo es que van a trabajar los procesos. Entonces viene el VM Scheduled Time Share, por tiempo compartido. Para yo administrar eso tengo muchas formas. Si nos vamos a las clases generales, yo voy a poder compartir, ya sea por espacio, en disco, ya sea por tiempo compartido o por tiempo compartido bajo suscripción, que quiere decir que si no existe, por ejemplo, que todas las máquinas, que existan muchos clouds que estén procesando información y existe un proceso que necesita ser utilizado, se va a suscribir y va a indicar, ¿sabes qué? Yo necesito tanta porción de memoria y varios núcleos para poder trabajar mi procesamiento, trabajar ese proceso, y lo va a solicitar. Apenas se desocupe esos procesos o que estén siendo utilizados, se los van a dar o se los van a ofertar a quien los está solicitando. Entonces tienen ahí ustedes cómo van a administrar ese CPU y esa RAM, o cómo van a administrar su host a modo de cuánto procesamiento por cloudlets los van a entregar. Entonces, con eso ahí ya hemos creado un host. Los hosts, obvio, se agregan al número de hosts de equipos que va a tener mi propio data center. Seguimos. Dice, creamos las características del data center. De hecho, es crear solamente un host. El host no es todo un data center. Entonces, como estoy creando un host, yo digo, voy a crear las características de mi data center. Las características del data center significan qué tipo de arquitectura van a tener esas computadoras,
¿Bajo qué sistema operativo van a estar ejecutándose? Sí, ¿qué tipo de almacenamiento van a tener los archivos? El horario por zona que va a tener, cuánto de costo por uso de procesamiento se va a tener por cada recurso que se esté utilizando, cuánto es el costo por uso de memoria que van a tener cada uno de los cloudlets, cuánto es el costo por uso de almacenamiento que van a tener esos recursos. Recuerden que cada vez que uno está usando un cloudlet o un proceso está usando su máquina, hay un costo que a las computadoras les hace que suba el rendimiento de la RAM, que suba el rendimiento del procesamiento, y van ustedes ahí perdiendo procesamiento, perdiendo rendimiento y perdiendo las capacidades necesarias para el equipo. Entonces, por cada cloudlet existe cierto costo que hay que pagar. Y está el costo por almacenamiento, costo por memoria o un costo por uso de procesamiento, un costo por uso de cada uno de los núcleos que ustedes están creando. ¿Hasta ahí alguna consulta? Ingeniero, ¿ese costo qué es? O sea, ¿qué es dinero o qué? No entiendo. No, lo que pasa es que ese costo lo que hace es que, recuerden que yo voy a tener muchos cloudlets. Los cloudlets, si yo tengo al menos unos 20 cloudlets, 4 CPUs, perdón, 4 núcleos, a medida que los cloudlets están siendo procesados, el costo del CPU por procesamiento debería indicar que se está siendo usado algo del CPU para poder tratar de manejar y decir, no, ¿sabes qué? Tú tienes muchos cloudlets que quieren ser procesados, pero mi CPU está totalmente ocupado. Entonces, debo con esos procesos, con esos costos por cloudlets, se van trabajando. O sea, se van ocupando el tiempo y el recursos del CPU, RAM y storage. Es lo que pasa en su máquina. Cuando usted agrega un nuevo documento, el storage se va reduciendo, ¿no? Son los costos que usted está pagando por storage. Si usted tiene, por ejemplo, muchas aplicaciones ejecutándose en tiempo real y al mismo tiempo, por ejemplo, tiene el Teams, tiene el IntelliJ, ahorita creo que las máquinas de ustedes están sufriendo, el IntelliJ, tiene el Teams, tiene muchas otras cuestiones, y usted ya empieza a ver sobrecalentamiento, ¿no? Ese sobrecalentamiento significa que su máquina está sufriendo y por ese sufrimiento hay que pagar un costo. El costo significa que la RAM está totalmente ya saturada, que los núcleos del CPU pueden estar en total, digamos, en total uso. Entonces, para simular eso, es que dicen aquí ustedes, yo por cada una de las cosas, yo debo pagar un costo para poder hacer ese consumo. Una pregunta, profesor. Uh-huh. Con esos parámetros, me acuerdo, cuando estábamos hablando del cloud, se hablaba también de comparar de que si realizar cierto proyecto es mejor o más eficaz hacerlo en la cloud o en computadoras locales. Entonces, más o menos con esos parámetros se podría comparar y analizar. Correcto, con esos son los parámetros. Y más, nos ayuda muchísimo es, en cambio, esta parte de acá. Este de aquí, el Power, si me voy al Power Data Center, Power Data Center fue más bien, ¿cómo puedo decirle? Fue una mejora de CloudSync provista por Anton en uno de sus papers. Aquí está el paper, por eso dicen ellos, si vas a utilizar esto en alguna de tus cosas, por favor, cita esto de aquí, ¿no? Porque fue algo que él mejoró. ¿Cómo lo mejoró? Es decir, a las clases normales que teníamos acá, de simplemente tener la parte de procesamiento, del costo por usar recursos, le añadió la energía, ¿no? ¿Cuánto por energía se necesita por equipo? ¿Cuánto por energía se necesita por cada uno de los equipos que voy a tener? Entonces, en cambio, nos ayuda muchísimo a ver cuánto energía, en cambio, está gastando por muchos equipos que usted va a tener, que ayuda a tener un estimado de cuánto de luz usted va a pagar cada cierto tiempo. Y lo mismo se configuran los parámetros de igual manera. Ok, ¿alguna otra consulta, chicos?
Estamos ahorita en sí es tratando de crear nuestro propio data center. Y para crearlo hay que asignar al menos costos, ¿verdad? Costos reales. Cuántos son de almacenamiento que voy a tener, cuántos CPU, cuántas RAM y cuánto costo yo voy a tener que gastar por cada una de las cláusulas que yo voy a procesar. Entonces, Javier. Sí, es que quería preguntarle, esos costos que están ahí ya colocados dentro del código, ¿hay una forma o una fórmula como para poderlos calcular y ponerlos directamente en el código o ya es como que algo preestablecido? No, los costos usted los define. Por ejemplo, puede usted decir, yo voy a tener una aplicación que necesita tanto de RAM, porque eso generalmente uno lo mide. Cada vez que uno crea una aplicación o crea un proceso o está tratando de crear un flujo de datos e información, uno lo que dice, esto de aquí me está costando tanto, y uno lo mide, Entonces lo que hace es tratar de colocar ese tipo aproximado de costos que voy a tratar de usar acá. Esto está simplemente colocado que yo voy a gastar un 0.05% del general que estoy colocando de acá, todo, del total. Y ahí es que hago los procesos. Bien, entonces, digamos que hasta ahí he tratado de tener esto. Mi data center, una host, con las diferentes características. Para poder crear en mi data center, existe la clase Data Center Characteristics, que lo que hace es tomar todos los parámetros que ustedes han logrado configurar y crea unas características de data center. Fíjense, tenemos la arquitectura, el sistema operativo, el tipo de máquina que va a tener, la lista de hosts que van a estar dentro de ese data center. Yo puedo aquí tener algunos. El tiempo, los costos, el costo por memoria, costo por almacenamiento y el costo por ancho de banda. Una vez que tengo las características, ya es hora de crear mi data center. Y creo mi data center, ok, new data center, le puedo dar un nombre a mi data center, lo que ustedes quieran, con unas características, las políticas que van a manejar cada uno de las computadoras, la lista de storage que fue creada acá, lista de storage, y generalmente este es un intervalo que puede ser configurado hasta creo que 0 a 10, si mal no recuerdo, pero ese ahorita no lo vamos a tratar. Entonces ahí yo he creado ya al menos mi propio data center. Con mi data center, una máquina virtual, pero un host con máquina virtual que va a tener cierta CPU, ciertos núcleos, cierta RAM, cierto almacenamiento y los costos que van a tener por carga por cada proceso que se va a ejecutar. Entonces, perfecto. Hemos visto cómo se crea un data center. Data Center Broker es esto. Simplemente, como necesito poder tener alguien que interactúe con todo mi data center, es que viene la clase de Data Center Broker. Y el Data Center Broker es tan simple que simplemente crear un Data Center Broker y listo. No hacemos absolutamente nada más hasta ver la clase principal, que es la que ahí unimos esas dos cosas. Ya la vamos a ver. Ok, ahí está. Perfecto. Vámonos a la clase principal, que ahora sí tenemos que interactuar con mi data center y ver cuántos cloudlets se van a ejecutar, cuántos procesos se van a ejecutar en mi data center. ¿Ok? Entonces, estas tres variables generalmente son para todo lo que ustedes vayan a trabajar con CloudSync, es para ver cuántos números de usuarios van a estar en la cloud, porque por cada usuario hay que agregar ciertos recursos. La zona que van a estar trabajando el data center, el tiempo de zona, el cloud, el calendario, y generalmente este es para ver si yo voy a atrasar o no los eventos. Por el momento se queda en falso. ¿Qué hay que hacer primero? Hay que inicializar CloudSync. ¿Cómo lo hacemos? Con CloudSync init
cuántos usuarios van a estar en mi cloud, calendario y la bandera para trazar eventos. Aquí está, por favor, si lo pueden leer luego, sería excelente, ¿no? Lo leen. Creamos mi data center. Ok, data center, create data center con la función que previamente hemos creado. Creamos ahí ya mi data center. Creamos el broker. Obtengo un broker ID que me lo da justamente el Data Center Broker para saber cómo es que voy a manejar este broker para que vean cómo se los trata acá en las máquinas virtuales. Para que vean. Luego, dice que crean una máquina virtual. La máquina virtual se tiene que ver a sí mismo, ¿no? Indicar cuánto de instrucciones por segundo va a trabajar esa máquina virtual, cuánto de storage va a tener esa máquina virtual, cuánto de memoria va a tener esa máquina virtual. Lo que sí aquí tienen que tener en cuenta ustedes es cuánto de capacidad le dieron al host y cuánta capacidad le deben estar dando a la máquina virtual, ¿no? Porque puede llegarles a pasar que les va a dar excepciones si ustedes logran trabajar con una máquina virtual superior a las capacidades que no tiene la máquina, ¿no? Y eso hasta en la vida real no sucede. Ancho de banda. Número de CPUs con los cuales va a estar trabajando simplemente esa máquina virtual. Simplemente dice voy a trabajar con un núcleo. Y bueno, el misma arquitectura, ¿no? Creamos la máquina virtual. Dice, new máquina virtual, el ID, el broker ID para saber con quién data center broker voy a trabajar. Por eso, fíjense, tengo el data center y tengo mi lista de máquinas virtuales para poder empezar a trabajar con mi host. MIPS, número de CPUs, RAM, ancho de banda, tamaño del storage, la arquitectura, y aquí está, Cloudlet Scheduler Timeshare. Si yo ya vi acá en las máquinas virtuales cómo es que se van a compartir en los hosts, trabajando con VNM, por tiempo compartido, por almacenamiento compartido o por tiempo compartido bajo suscripción, también tenemos para trabajar los cloudlets, los procesamientos. Para cloudlets, yo tengo que pueda tener cloudlets trabajando de forma dinámica, cloudlets trabajando con espacio compartido o cloudlets trabajando por tiempo compartido. Cada uno de ellos afecta muchísimo en la forma en que los cloudlets son procesados. ¿Ok? Aquí estamos trabajando por Cloudlet Time Scheduler por tiempo compartido, ¿no? Adelante, Luis. ¿Podría repetir porque no le escucho? Cada máquina virtual. Hola. Sí, adelante. Mi pregunta era por cada máquina virtual yo por cada máquina virtual se tiene que dar. Es que no le escucho bien. No sé si alguien más le logró escuchar muy bien. Se entiende. No se le entiende, de verdad. ¿Podría repetirlo un poco más fuerte, por favor? Hola, ahí me escucha, profesor. Perfecto. Ya, la pregunta era si por cada máquina virtual que tengo integrada puedo tener varios procesos cloudlet o un solo proceso cloudlet. Ok, puede tener el número de cloudlets que usted desee. Lo que dice esta política, el Cloudlet Scheduler Timeshare, es que todos los cloudlets que van a participar en esa máquina virtual van a tener que regirse a ese tiempo compartido. Nada más. Pero puede tener la infinidad de procesos o cloudlets que usted tenga en esa máquina virtual. Ok, entonces, agregamos una máquina virtual a la lista de máquinas virtuales y luego hay que a mi broker, al broker, Data Center Broker, subir las listas de máquinas virtuales para que dice con esas voy a estar trabajando. Viene ahora la lista de cloudlets, porque ya creé esta, ¿verdad? Creé máquina virtual, una máquina virtual.
voy a crear ahora una lista de cloudlets, es decir, lista de tareas que tienen que trabajar las máquinas virtuales en mi data center. Ok, creamos una lista de cloudlets y dice, ok, las propiedades de un cloudlet son simples. Un ID para identificar el cloudlet, cuánto de longitud esa parte de longitud es la interesante. Quiere decir, cuánto de length o de no distancia, sino más bien cuántos megabits, megabytes se puede decir. ¿Cómo explicarlo? Es la longitud que tiene el cloudlet, ¿no? Para que tiene que ser procesado. Entonces, dependiendo de la longitud o dependiendo del tamaño que ustedes van a colocar ahí por cloudlet, es el tiempo que se va a demorar en la máquina virtual en procesarlo. Si ustedes tienen, por ejemplo, una tarea que tiene alrededor de unos 10 megabytes, perdón, va a ser el tiempo de demora de procesamiento va a ser muy superior a tener una de unos 140 kilobytes. Entonces, ese es el tamaño que yo coloco al cloudlet, ¿no? Ahí yo veo cuánto es el tamaño que va a tener esa tarea. El tamaño de la tarea, cuánto debería salir de esa tarea, que es necesariamente cuál es la salida de ese cloudlet, y creo un cloudlet. ID, el length, número de CPUs que necesita trabajar ese cloudlet, simplemente dice aquí que es el 1, máquina virtual. El tamaño, la salida de tamaño de ese cloudlet y un modelo en el cual yo trabajo. Generalmente los modelos que aquí podemos ver es Model Full, Null, por Planet Latin Memory y estocástico, ¿no? Este de aquí, por ejemplo, lo que es, dice, lo que dice un model class es un simple modelo acorde al cual un cloudlet o un proceso siempre utiliza o da recursos alrededor del 100% por cada vez, ¿no? Entonces, simplemente lo que digo es que el proceso en el momento que se esté ejecutando, que utilice el 100% de recursos rápidos para que trabaje con él. Entonces, utilizo un model full, el null tiene en cambio una capacidad 0, tengo el estocástico, que en cambio se implementa un modelo acorde al cual un cloudlet genera de forma aleatoria cuánto del uso de recursos va a utilizar por frame, o sea, por trama que se esté trabajando. Por ejemplo, la de estocástica dice, ok, si yo tengo un length que tiene alrededor de 40.000 de tamaño, y si solamente tengo un núcleo para procesarlo, el estocástico va a decir, ok, inicia primero con un 40% de recursos y procesa hasta donde tú tengas. Luego, utiliza otro 30% de recursos y sigue procesando el mismo cloud, ¿no? Eso es lo que hace el estocástico, para tratar de no utilizar completamente todos los recursos de todos los CPUs y evitar que otros cloudlets no se procesen. Entonces va a depender mucho la forma en que ustedes utilicen o qué modelo vayan a utilizar. Y creamos un cloudlet. El cloudlet se setea el broker ID, que es justamente el que va a trabajar con todos los cloudlets y las máquinas virtuales. Seteamos el identificador de las máquinas virtuales, también cambiamos acá, máquina virtual con el cloudlet. Subimos los cloudlets al broker, es decir, los cloudlets pasan al data center broker, las tareas que ya están previamente configuradas pasan al data center broker, y una vez que están ya con el data center broker, iniciamos la simulación. Inicia la simulación es totalmente sencilla. Ustedes prácticamente no es que van a ver ejecutando el data center, que corriendo las cosas, no, sino que es como si estuvieran programando en Python, en Java, y mandaron a ejecutar un proyecto y salió, se ejecutó y listo. Entonces, ejecutan la simulación, paran la simulación. Así de simple. Y lo que hacen luego es observar. ¿Qué van a observar? ¿Cuánto de tiempo le tomó a cada cloudlet ser procesado en sus máquinas que ustedes han configurado?
Entonces, por eso viene y dice, ok, una vez que ya he parado la simulación, obtengo la lista de cloudlets que se reciben, la salida de los cloudlets, obtengo esa salida. Y por último, imprimo esa información. ¿Cómo la imprimo? Esta es tan sencilla que es prácticamente un copy y paste de esto. Porque lo que hacen es simplemente recorrer una lista de cloudlets y mostrar la información de si fue exitoso el procesamiento, si no fue exitoso, por qué motivo fue y demás. Entonces vamos ahora sí a ejecutar nuestro main. Por favor, ejecútenlo. Ok. Y eso es todo. Fíjense. ¿Qué hizo el ejemplo 1? Empezó CloudSync Example 1. Inicializando CloudSync. Empezando CloudSync, yo tengo la versión 3.0. No sé cuál tengan ustedes. Dice, inicia el data center 0, que fue el nombre que le dije al data center. Inicia el broker. Inicia las entidades que se han creado. Y empieza a manejar cosas internas del broker. Generalmente es crear los recursos, crear el data center, crear o enviar, este es interesante, enviando los cloudlets, las tareas, a las máquinas virtuales que yo tenga configuradas en mi data center. Luego se reciben los cloudlets, luego que hayan terminado el procesamiento, luego que hayan pasado todo eso, se reciben esos datos, se destruyen las máquinas virtuales y se empieza a parar todo, porque ya estoy parando la simulación, no tengo por qué seguirla ejecutando. Y ahí sí luego tienen la salida, que la salida era lo que les acabo de decir. Paran la simulación y necesitan ustedes observar qué sucedió, qué pasó con sus cloudlets. Y dice, ok, el cloudlet 0, recuerden que tenía un ID 0, fue totalmente exitoso. Utilizando el data center, que por ahí creo que se lo colocó un ID, en la máquina virtual 0, el tiempo de procesamiento fue de 400, iniciando en 1 y terminando en 400.1. Es decir, simplemente le tomó 0.1 la ejecución de ese cloudlet. Consultas. Hola. Sí. Cada cloudlet y cada máquina tiene un identificador 1, por lo que me pude dar cuenta, ¿verdad? Tienen un Un identificador único, quiero decir. Propio identificador. Porque cuando uno tiene muchas máquinas virtuales o muchos cloudlets, hay que saber identificar cuál es la máquina virtual, el cloudlet, el data center. Entonces ustedes pueden crear muchos data centers con muchas máquinas y muchos cloudlets. Entonces hay que saber a qué me corresponde. Ya, en cuanto al broker, el broker es único para cada data center, ¿no? El broker no puede administrar 2 o 3 data centers a la vez. No, es único. Porque el broker lo que hace es tratar de ver y administrar el data center, un data center, ver los recursos de un data center. Entonces, si van a trabajar con muchos data centers, se crea un broker para cada uno de ellos. Okay. Consultas, si no pasamos a hacer ahora sí un ejemplo más grande. Profe, ¿puede repetir eso de los MIPS? Los MIPS simplemente son cuántas instrucciones por segundo se van a procesar. Los MIPS. MIPS. Ah, ya. Gracias, profe. Otra consulta, sino para hacer ya un ejemplo utilizando ya no las clases como tal, sino más bien el YAR, que es lo que interesa, ¿no? Realmente esto es para entender cómo funciona,
pero ya todo eso está encapsulado en una librería en el jar. ¿No? Guillermo. Sí, profe. Disculpe, una consulta. Es que, bueno, yo corrí el proyecto, pero me salieron un montón de errores. ¿Qué errores? Bueno, el primero me sale que, a ver, dice Java package org.apache.commons.math3.linear does not exist. ¿Sí tiene Java en su máquina? Sí, incluso lo volví a instalar hace unos días. Y lo tiene configurado en las propiedades del proyecto. Project Structure, global library no es, más bien es platform libraries, modus projects, que funcione aquí. ¿Con qué SDK de Java está trabajando? Verifique eso. Ok, vamos a ahora sí hacer un ejemplo con el Java Virtual Machine, ¿no? Entonces, creamos un nuevo proyecto, New Project, Java. Voy a llamarle My Data Center. En AppSpoil. Sí. New Window. Ok, My Data Center. Y a ustedes les había indicado que tienen que bajarse el jar. Entonces, Project Structure, Libraries. Agregamos una Libraries, Java. Esa la tenía en la carpeta que indicó su compañera, que para eso estaba aquí, los jars. Agrego el jar. My Data Center. Vamos. Perfecto. Y debería cargárseles como extensión de librería. Entonces, creamos una nueva clase. Por favor, me siguen, van por ahí. ¿Puedes repetir lo que hizo? Es que fue muy rápido. Ok. Crean un nuevo proyecto, ¿verdad? Java simplemente. Entonces vamos a Project Structure, Libraries, agregan una nueva librería, Java, y buscan el jar donde ustedes tengan la carpeta del jar que descargaron. Recuerden que les dije que hay dos cosas a descargar. Ya probamos el open source. Hay que ver ahora el binario, el jar. Entonces simplemente buscan el jar donde lo tengan descargado. Buscan el jar, Cloud-Syn 4.0 y abren. Y debería cargárseles aquí la librería. Aplican y luego está aquí, Cloud-Syn 4.0. Ok, entonces voy a crear una clase. Java Class, voy a llamarle My Data Center. My Data Center, ¿ok? El ejemplo va a ser este. Voy a crear un data center con 4 hosts. Cada host va a tener estas características. 4 núcleos con 1000 MIPS cada núcleo. 8 GB de RAM. 100 GB de storage. Un MPS para ancho de banda. Obvio, un data center broker. Voy a trabajar con 40 cloudlets. Los 40 cloudlets tienen por cada uno 40.000 de longitud de instrucciones que deben ser completadas.
300 de KB de entrada por cada archivo, 400 de KB de salida por cada archivo. Cada Cloudlets necesita un núcleo para ser utilizado y voy a trabajar con el Utilization Model to Full, es decir, voy a tratar de utilizar el 100% de recursos por cada Cloudlet. Y voy a crear 10 máquinas virtuales porque con 40 Cloudlets necesito al menos compensar las máquinas y no se va a demorar mucho la simulación. Entonces, 10 máquinas virtuales, donde cada máquina virtual va a tener 20 GB de storage de disco, 2 GB de RAM. Sí, una parte por cada máquina virtual se necesita una CPU con 1000 MIPS de velocidad del CPU, 1000 kbps de ancho de banda, que en este caso son 8000, entonces tienen 1000 por ancho de banda, y vamos a trabajar con ejecución de Cloudlets por tiempo compartido. ¿Ok? ¿Sí? Sí se dan cuenta cómo ahora cambió todo, ¿no? Ahora sí es crear un data center de un poquito de mayor velocidad. Ni a tier 1 llega, pero al menos algo. Consultas hasta ahí. Todos están aquí, creando la clase. Ok, empecemos. Debo crear primeramente mi clase de data center, ¿verdad? Entonces, obvio, un private static data center y voy a crear un data center. Data center con su propio nombre. Ok, habíamos dicho que al menos se necesitan tener una lista de núcleos para yo poderlos manejar y que esos se acoplen a lo que es el host. Entonces, una lista de núcleos de procesamientos. Agrego. MP list igual a new array list de process. ¿Ok? Luego me dice que por cada núcleo, ¿estamos ahí? ¿O alguien desea intervenir? Sí, ingeniero, una consulta. ¿Cómo puso para importar las librerías de CloudSync? Ok, ¿de aquí o acá? Las de arribita, las de arriba. Generalmente en mi máquina es Alt-Enter. ¿Ok? No sé si lo puedo hacer. Es que pasa que yo las estoy escribiendo tal y como las estoy viendo, pero me sale al parecer como que si no estuvieran, porque me salen en rojo. Pero ya que todo el CloudSync acá. Ah, es que ahí yo no le he puesto el CloudSync. Tiene que importar la librería Project Structure, Libraries y importar la librería CloudSync, el jar que les dije que descargaran y es el jar binario de todo. Ah, ese jar, es que cuando yo descargué ese jar no lo encontré por ningún lado, o en qué parte de la carpeta está. No, eso no viene en la carpeta, eso viene está en la página. CloudSync, Release. Y yo les dije que eso generalmente es el 4. Y aquí está. CloudSync, que ahí viene el jar. Ah, ya listo. Es que yo me descargué la que sigue y parecer ahí no tiene punto jar. Ok, sigamos. Entonces nos dice que por cada CPU que yo voy a tener en mi máquina, debo tener al menos 1000 MIPS cada núcleo. Perfecto, entonces hay que crear. Entonces, núcleo 0 va a ser igual a new P. Voy a decirle mi núcleo 0. Y recuerden que yo necesito saber un provisionamiento, ¿no? Simple para decirle
que voy a darle 1000 MIPS a ese núcleo. Lo mismo, como son 4 núcleos, por 1, por 2, por 2, por 3, ID 1, ID 2, ID 3, y que ahí tengo 4 núcleos, cada uno con 1000 MIPS de procesamiento de CPU, ¿no? Entonces agregamos esos núcleos a la lista de núcleos que voy a tener. Aquí lo que he hecho, que quede claro, no sé si se logra ver, es simplemente crear el CPU. Nada más, es decir, con cuántos núcleos va a tener el CPU en mi máquina. Esta es 4 núcleos. 1, 2, 3. ¿Ok? Simplemente he hecho eso, crear el núcleo. Entonces, como ya tengo mi núcleo, voy a crear mi lista de hosts. Host list. Oops. Host list igual a new array list de hosts. Porque hay que crear, dice, 4 hosts con esas características. Solo he creado esto, 4 núcleos. Perfecto. ¿Cuánto me dice que tienen que tener de RAM? Es 8 GB. Vamos a decirle simplemente 8000. Puede que no sea eso, ¿no? Pero 8000 para ir rápido. Storage. Me dice que son 100.000. ¿Sí, verdad? 100.000. 100.000. Ancho de banda. Algo interesante en el ancho de banda dice que necesitas un MPS que son alrededor de 8000 kilobits por segundo, porque yo debo colocarlo en kilobits por segundo. ¿Ok? Entonces hay que agregar ahora host. A mi host list.add y agregamos un nuevo host. Lo mismo, ID 0, mi primera máquina. Hay que agregar la RAM, me dice ahí, acuérdense que todo es con provisionamiento. Están las clases para eso, provisionamiento simple, de la RAM que va a necesitar el ancho de banda, con provisionamiento simple, W, el storage, ¿cómo siguen? La lista de núcleos que yo tengo. Y por último, ¿cómo es que voy a tratar de compartir con las máquinas virtuales? Entonces, habíamos dicho que esto va a ser con, no me indica, tiempo compartido. Bien. Scheduler, tiempo compartido, la lista de núcleos. Perfecto. Pero me dice que yo tengo que tener 4 computadoras con las mismas características. Entonces, 1. Ok, cambiamos el ID. 1, 2, 3. Ok, tenemos 4 computadoras y cada computadora tiene 8 GB de RAM, tiene 100 GB de storage, 1000 MPS de ancho de banda de red y 4 núcleos. Mister, Consulta. una pregunta. Sí. ¿Puedes subir donde está haciendo la importación? Porque no alcanzo a ver el objeto host. Ya, gracias. Ya. Ingeniero, a mí la parte donde se crea el core, ID y available me sale en rojo.
ID, ¿dónde? Perdón. Donde pone new P, entre paréntesis, ID 2.0. El ID me sale en rojo. Ah, no. ¿Usted escribe ID? Sí. Ya, eso no se escribe. Eso lo que hace es el ID indicar que ahí va esa, qué es lo que significa ese número. Y es un ID, eso no se escribe, solo coloque el 0 y ya. Ah, ya listo. Gracias. Eso lo hace el ID para que usted vea lo que significa. Bien, sigamos. Ok. Tenemos ahí nosotros ya las 4 máquinas, 4 hosts con 4 núcleos. Hay que crear ahora sí, como estamos creando ahorita nuestro data center, hay que indicar nuestro data center, ¿verdad? Quiere decir eso, la arquitectura que van a tener todas nuestras máquinas. Entonces, string, la arquitectura va a ser un x86. Pueden elegir cualquier arquitectura que ustedes quieran. Nuestro sistema operativo va a ser Linux. El VNM será Xen. Pueden utilizar XenX. Ustedes también indistintamente el VNM que vayan a utilizar. Xen. Voy a crear ahora sí la zona double time zone. Necesito crear una zona double time zone 5.0. Generalmente es ay, perdón, déjenme quitar esa barra, si no, no se va a ver nada. Ok, ahí sí. Time zone, generalmente el time zone es por ejemplo, el tiempo para cargar los recursos. Es lo que es, para cargar cada uno de los recursos. Entonces, de 5 segundos. O 5 milisegundos, como lo maneje el sistema. Y debo agregar mis costos. Costo por procesar algún recurso. Por procesar algún recurso. Aquí ustedes pueden jugar, ¿no? Aquí es donde ustedes digo que pueden utilizar o indicar, o cuando ya tienen al menos una aplicación que saben cuántos son los que están necesitando, ya pueden ustedes al menos simular algo real. Ahorita estamos simplemente indicando que voy a utilizar tanto de recursos, tanto de memoria, por CPU. Double costo por almacenamiento, que también necesitamos, por storage, 0.05 por ciento por almacenamiento, y nos hace falta un costo por el ancho de banda que va a utilizar cada uno de nuestros cloudlets. ¿Ok? También necesito agregar mi lista de almacenamientos, ¿verdad? ¿Cómo es que van a estar almacenándose? Y para eso, como el almacenamiento debe ser linkeado a mi CPU, a mi host, yo utilizo una linked list. Una linked list de storage list. Storage, se cargue, storage, ahí está, storage. Como ven, ya cambió. Storage, new linked list de storage. Perfecto. Hasta ahí, ¿qué nos hace falta? Crear ahora sí el data center. ¿Y cómo creamos el data center? Primero, unas características de data center. Data center characteristics. Y la arquitectura. Todo lo que ya hemos escrito. La arquitectura,
el sistema operativo, el VMM, la lista de hosts, la zona, cuánto tiempo por zona va a tener que trabajar, el costo por segundo, el costo por memoria, el costo por storage, costo por storage y el costo por ancho de banda. Perfecto. Y tenemos ahí ya nuestras data center características. Entonces, hay que crear ahora sí el data center. Pero el data center, si no hay algo que esté mal, devuelve unas excepciones. Entonces, para evitar eso o tratar de obtener esas excepciones, recuerden que tenemos el try catch, ¿verdad? Try, dc igual a new data center. Data center, colocamos el nombre que se envía acá, ¿verdad? El nombre que estamos tratando, el nombre de nuestro data center, name, las DC characters, las características, la política de nuestras máquinas virtuales, una política simple en los host list, la lista de storage, y esto que sí les dije que es un número que eso por el momento no lo veremos. Catch exception E. Catch E.printf. Ok, y finalmente return DC. Ok, tenemos ahí nuestro data center con 4 máquinas y cada máquina con 4 núcleos. Perfecto. Como ya hemos creado nuestro data center, vamos ahora sí a crear nuestra simulación, es decir, todo lo del main. Private static void main extreme arts. Perfecto, string arts. ¿Y qué les había dicho a ustedes? Recuerden que les dije, estas 3 cosas son principales o las que necesitamos tener, las colocamos. Okay. Perfecto. Bandera, calendario y número de usuarios en el cloud, ahorita todo es general. No estamos haciendo nada todavía diferente. Habíamos indicado que una vez que tenemos nuestro data center listo, hay que inicializar CloudSync, ¿verdad? CloudSync.init y con el número de usuarios, el calendario y la trazabilidad de eventos. Ahorita es paso. Una vez que tenemos iniciado CloudSync, vamos a crear el data center. Data center 0, pongámosle, igual a create data center con el nombre, sí, con el nombre data center. Okay. El broker, ustedes pueden hacerlo en una función como estaba en el ejemplo, o pueden simplemente trabajarlo aquí, porque simplemente lo que hace el Data Center Broker es instanciar. Right. Data Center Broker es igual a New Data Center Broker con number Data Center Broker. Catch para coger las excepciones.
section M, print state. Listo. Tenemos ahí el data center con nuestro data center broker. ¿Qué hay que hacer ahora? Crear los diferentes cloudlets. Entonces tenemos una lista de cloudlets. Lista de cloudlets. Cloudlet list. Igual a new array list, porque hay que crear 40 cloudlets, dice, ¿verdad? Sí, 40 cloudlets. Empezamos. Primero, el cloudlet. ¿Cuánto de cloudlet es? 40,000. ¿Cuánto de procesamiento o cuánto de núcleos voy a usar por cloudlet? 1. Un core de CPU. ¿Cuánto de tamaño de entrada y de salida? No. Cloudlet file size igual a 300. No. Cloudlet output size igual a 400. Me dice que el modelo de utilización debe ser totalmente full. Entonces, utilization model. Full size igual a new utilization model. Full. Perfecto. Y ahora sí quieren 40 clouds. Ok. For in cloud ID igual a 0. Cloud ID menor a 40. Cloud ID más. Ok. Entonces, hacemos cloudlet, voy a crear un cloudlet, n cloudlet, igual a new cloudlet con el cloud ID, el cloudlet length, el PS number, número de procesamientos, el tamaño, la salida, el modelo. Tengo ahí un cloudlet y debo agregarlos ahora a mi lista de cloudlets. Entonces déjenme primero agregar el user ID de ese cloudlet que va a ser con mi data center broker. Punto get ID. Perfecto. Y ahí sí lo agregamos a mi lista de cloudlets. Cloudlet list punto add ncloud. Ok. Y empezamos a cargar los 40 cloudlets. Me hace falta cargar la lista de máquinas virtuales. Bien, list. Antes que nada, son 10:30. Si se tienen que desconectar, pueden hacerlo. Yo voy a tratar de terminar el ejercicio para que les quede a ustedes en el video al menos grabado. Ok. Entonces, los que se van a desconectar, que pasen un fin de semana, un buen fin de semana. Nos vemos el día martes. Entonces, tengo ahí mis máquinas virtuales. Ingeniero, pero martes hay clases. Ah, pues no, el jueves. Excelente. Ya.
Lo que sí voy a mandar una pequeña tarea de crear un data center así como lo estoy haciendo yo. Sencillo. Creo una lista de máquinas virtuales. Entonces, new array list. Máquinas virtuales. Y tenemos. Mi máquina virtual también tiene ciertas características. Entonces, hay que agregar los 20 GB de storage, 2 GB de RAM, cuántos de MIPS por CPU debe tener, el ancho de banda y el VNM, ¿no? Sigue siendo same para todos. Entonces, agregamos disk size y cuánto de RAM va a tener, que dice que eran 2, perfecto. Cuánto de MIPS, son 1000. Cuánto de bandwidth, de ancho de banda, de red va a utilizar 1000. Sí, ¿verdad? Todo 1000, 2, 20.000, ok. Ancho de banda. Cuánto de CPUs voy a utilizar, virtual 1. Y sigue trabajando con mi misma arquitectura Zen. Ok, ¿cuántas máquinas virtuales quieren? 10. Empiezo otra vez. For in VMID igual a 0. Uy, perdón. For in VMID igual a 0. VMID menor a 10. VMID plus. Ok, y creo mis máquinas virtuales. Virtual machine. Máquina virtual igual a new VM. Y va el ID, ¿verdad? Que lo estoy tratando de crear. Mi data center broker. El broker era dbc.getID. El número de MIPS. El número de CPU que va a utilizar esta máquina virtual. ¿Sí? El número de RAM, cuánto de cantidad de RAM, cuánto de ancho de banda, cuánto de disco en storage va a utilizar, la arquitectura, Zen, y debo, recuerden, especificar cómo es que van a compartir los cloudlets esa máquina virtual. Entonces, new cloudlets, scheduler, y nos indica que con todo es tiempo compartido. Entonces, cloudlets, timeshare. Perfecto. Tengo mi máquina virtual, entonces debo agregarla a mi lista de máquinas virtuales. vmlist.add virtual machine. Virtual. Perfecto. Tengo todo eso. ¿Qué me hace falta? Si ya tengo mi lista de cloudlets, mi lista de máquinas virtuales, debo subirlas a mi data center broker. dbc.submit cloudlet list, la cloudlet list, y dbc.submit, ¿qué me falta? La lista de máquinas virtuales. VM list. Uy. Alguien se cansó de programar. VM list. Tenemos todo eso. ¿Qué nos hace falta? 3 líneas. Sencillo. cloudsim.start simulation. cloudsim stop simulation. Y necesito comprobar, ahora sí, los resultados de todas mis cloudlets. List, cloudlet, los finales resultados de los clouds. Igual, mi data center broker, get cloud receive list, la lista que necesito recibir.
Y por último, como les dije, ustedes pueden utilizar la misma función de acá para imprimir los resultados de su Cloudlet. ¿Es esto, verdad? No. Esto. Lo mismo. Acá. Private. Format. Private. Aquí está, no sé, igual. Okay. Y llamamos a nuestra función. Así de simple. Main cloudlet list. Y pasamos nuestro final cloudlet. Ok. Dejen ver, parece que tengo unos errores aquí. Falta punto y coma. Tengo, parece, otro error por aquí. Falta punto y coma. Y creo que ahí está. Entonces, perdón, es public. Sí, no me salía esta fechita. Public, ok. Ejecutamos. Ok, tengo algún problema, déjenme revisar. Se llama Query Data Center. Private Static. No sé cuál es el problema. Ahora la que se me por eso no pasa nada. Déjenme revisar qué pasó aquí. Private Data Center. No. Ok, tenía problemas. Parece que no coge con espacios el nombre. Bueno, entonces, ¿qué se inicializa? Inicializando, inicia la versión de Cloud, Data Center, inicializando el broker, las entidades empiezan a iniciar. Fíjense que empieza a trabajar con las máquinas virtuales, las empieza a crear. Hay 10 máquinas virtuales. Y dice, las máquinas virtuales han sido creadas en el Data Center. Perfecto. Enviando cloudlets y empieza a enviar los cloudlets dependiendo de las máquinas virtuales que estén disponibles. 0, 1, 2, 2, 2, fíjense que empieza la 9, la 10 manda a la 0, 11 y envía dependiendo de las máquinas virtuales que estén disponibles. ¿No? Están los cloudlets. Y dice, ok, Data Center Broker recibió ciertos cloudlets. Por favor, que tienen el micrófono activo. Tenemos recibiendo, luego se empiezan a distribuir porque ya acabó la simulación y esto es lo que interesa, ¿no? Cada Cloudlet ID dice que fueron exitosos, fueron procesados por el Data Center ID, que creo que es el 2 el que está utilizando, por qué máquina virtual han sido procesados y cuánto de tiempo les ha tomado procesarlos, ¿no? Como todos tienen el mismo length, todas van a tener el mismo. Algo interesante que ustedes podrían hacer es cambiar el length a los cloudlets. Por ejemplo, podrían hacer, como última cosa antes de despedirnos, es que en los cloudlets colocarle un random. Random. R.
error igual a new random. Por favor, avisen cuando esté activo. Luis. Le abre bien. Y agregamos, le cambiamos el tamaño, ¿no? Más esa R. Y que cada vez salga un entero totalmente distinto para cambiar el tamaño más o menos de los lengths de mis cloudlets. Nada más es lo que voy a hacer ahí. Entonces ejecuto para que ustedes vean cuál es la diferencia. Ahí otra vez. Publico. Ejecuto. ¿Ven? El tamaño o cuánto le toma por cada uno de esos cloudlets varía. Bien. Espero les haya gustado la clase de simulación. Sí, profesor, estuvo bastante buena. Pero una cosa antes de que se retire, ¿me podría indicar, por favor, en el lado izquierdo de la pantalla, en la zona de las librerías externas, cómo hizo para agregar esas librerías? Esta, CloudSync. Sí. Ya, ustedes descargaron una carpeta o un jar, ¿verdad? Con el jar, sí, esa sí la tengo. A File, Project Structure, estructura de proyecto. En Libraries, da más, voy a agregar una librería Java, un jar. Busca donde está la carpeta del jar, coge y agrega, y listo. Ah, ya. Eso es lo que quería. Otra cosa. Gracias, ingeniero, estuvo súper interesante. Ok, espero les haya gustado y perdón por esos minutos de más, ¿no? Mister, ¿sí? ¿Podría subir su código a algún repositorio para Lo luego voy a revisar? al circo, tranquilo. Solo voy a subir a la clase, nada más. Ya, chévere. Ah, ya listo. Mejor, gracias. Ya, profe, gracias. Pase bien. Crear algo en DataCenter, una simulación pequeña, al menos con esos recursos, nos tomó alrededor de unos 40 minutos, creo. Entonces, bueno, lo voy a subir igual y espero les haya gustado, al menos CloudSync, para que entiendan un poco más de cómo funciona todo ese tipo de cloud, ¿no? Todo ese tipo de recursos en la cloud. Y las actividades que vienen ya puedan realizarlas. Gracias, profe. Sí, cuídense, chicos. Ya, profe, gracias. Bueno, gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Gracias, profe. ingeniero. Gracias. Hasta luego.